supuesto que los problemas de salud mental muchas veces generan ciertas disfunciones a nivel cerebral, pero en términos generales nuestra salud mental promedio ha empeorado. Esto me parece que como para empezar con un diagnóstico negativo, aunque bueno, eso no significa que seamos pesimistas, pero sí entender que es un problema que nos está atravesando, así como en otros momentos de la historia hemos analizado con preocupación el incremento de otros tipos de patologías y que se han puesto, digamos, sobre la mesa, tanto a nivel mediático como en las conversaciones propias de la vida cotidiana de las personas y por supuesto también de los gobiernos para tomar decisiones, para poder paliar esa situación. Bueno, hoy nos encontramos con esta preocupación que no es nueva, que ya venía sucediendo previo a la pandemia, ya veníamos con un incremento de, podemos decir, de malestares emocionales, porque no todos se transforman en una patología, pero sí situaciones de la vida cotidiana que nos generan sufrimiento psicológico, que ahí entramos en uno de los problemas, que es la invisibilización, la negación, la relativización por parte de cada uno de nosotros de esos malestares, que hacía que fuéramos conviviendo con ellos y eso perjudica la vida cotidiana. Hoy, después de la pandemia, ya estamos hablando de algo que es mucho más prevalente, que atraviesa a buena parte de la sociedad, en algunos casos con síntomas que hacen necesario la intervención profesional, y nos encontramos con el otro problema, que es que los sistemas de salud hoy no están preparados correctamente para dar respuesta a esta complejidad y esta cantidad de problemas de salud mental. Así que el saldo es negativo y preocupante. La pregunta, ¿por qué desde el Estado, eso usted no me lo puede contestar, es una pregunta que tiene una respuesta en sí misma, ¿por qué desde el Estado no se hace algo inteligente, interesante? Usted obviamente no me lo puede contestar esto, como para dejar dinero en el camino en tantas tonterías y apostar más a la salud mental de los argentinos, toda vez de todo lo que se está viviendo hoy por hoy. ¿Cuáles serían los grupos de riesgo más importantes que ha vulnerado la pandemia, la situación, etcétera, etcétera? ¿Cuáles serían para usted, si bien nos afecta a todos? Exacto, yo empezaría por esto último, digamos, ¿no? Es una problemática que atraviesa a todas las edades y a todas las clases sociales, pero está, digamos, si vamos a lo que es la evidencia científica, está comprobado que hay ciertos, lo que llamamos factores de riesgo para que alguien tenga un problema de salud mental y en particular la adolescencia y la juventud son momentos de la vida en donde los adolescentes y los jóvenes están con mayor probabilidad de ser vulnerables a un padecimiento mental. Y cuando vemos los estudios, comprobamos esto, ¿no? Son los que además en la pandemia sufrieron todo lo que tiene que ver con el aislamiento, la no presencialidad en las escuelas, el corte de un montón de situaciones propias de la vida cotidiana, que eso las vivimos todos, pero que en la adolescencia y la juventud el encuentro con los otros, ya sea en la escuela, entre pares, recreativo, deportivo, ese encuentro con los pares es fundamental para constituir la personalidad. Correcto, Entonces, correcto. los jóvenes son claramente los más perjudicados y por supuesto también no podemos negar que, si bien tiene que ver con todas las clases sociales, los determinantes sociales de alguna manera aumentan la probabilidad de un padecimiento mental. Entonces, obviamente la vulnerabilidad y la pobreza digamos, influye negativamente, y ahí vemos también muchos padecimientos mentales atravesados por esas situaciones de vulnerabilidad. Y si no, el encuentro es agresivo, porque como antes no fue un encuentro paulatino y amigable, con todas las diferencias que pueden tener entre los jóvenes, hoy el encuentro es más de barra, es un encuentro más patotero, si se me permite el término. Sí, obviamente un factor que promueve el bienestar emocional en lo que tiene que ver con los vínculos es la palabra, ¿no? El encuentro a través de la palabra y la palabra como posibilitadora de transmitir los sentimientos, los pensamientos y también de dirimir ciertas diferencias. Y la verdad es que la palabra, de alguna manera, como herramienta, se ha ido desdibujando en los últimos años, en pos de lo virtual, digamos, lo icónico, y eso de alguna manera también genera aislamientos
como bien vos decías, ahí hay, digamos, se produce una contradicción, ¿no? Por un lado, no nos encontramos durante la pandemia y los encuentros han sido virtuales. Y ahora se dan de manera fallida, en parte porque ya venían los jóvenes con esa dificultad para lo presencial, digo, ¿no? En otras épocas, la esquina del barrio, el club, había otros espacios de socialización institucionales que generaban encuentros presenciales, y hoy eso no está, y eso de alguna manera se ha desdibujado. Ese problema, no hay dudas que aumenta el malestar, en algunos casos el aislamiento, y el aislamiento con pensamientos negativos, con incrementos de ansiedad, con situaciones de tristeza que de alguna manera se van instalando, y hoy nos encontramos con ya síntomas depresivos, con síntomas de ansiedad elevada que genera conductas evitativas, esto de no salir. Y bueno, y hay otro problema que no mencionamos, no hablamos específicamente de cuáles son esos problemas prevalentes hoy, pero la problemática de las conductas suicidas hoy sin dudas es un grave problema de salud pública, junto con los consumos problemáticos, trastornos de ansiedad y depresión, ¿no? Sí, el diagnóstico no puede ser peor, y lo que usted dice de las adicciones, etcétera, etcétera, y que gran parte del gobierno es como que las quiere naturalizar. Esto lo digo yo, no lo dice usted, yo lo estoy diciendo. Licenciado, le pregunto, ¿hay alguna punta como para poder tomarnos, para poder hacer algo por la cantidad de jóvenes, padres, docentes que nos escuchan en este momento? ¿Hay algo que podamos hacer, al menos desde nuestro humilde lugar, desde el lugar de papá, de docente, algún ejercicio amigable para que los pibes puedan encontrarse mejor? Yo diría que la responsabilidad y la potencia para intentar cambiar esto por parte de la sociedad está en distintos niveles. Uno es lo que están haciendo ustedes, además de padres e integrantes de la sociedad como integrantes de un medio de comunicación, que es promover que se hable del tema, que se generen espacios donde este tema se ponga en agenda, para que eso de alguna manera pueda impactar en decisiones políticas, porque más allá de que, y ahora voy a la segunda parte de la pregunta, más allá de que hay mucho para hacer a nivel social para mejorar el bienestar emocional y para prevenir padecimientos mentales, cuando los hay, como la evidencia muestra que los hay en una proporción de la ciudadanía muy importante, el sistema de salud tiene que estar presente para dar respuesta con ayuda profesional, y ahí hay un déficit. Entonces, primero diría, lo que podemos hacer es insistir, hablar, presionar en el buen sentido de la palabra para que el tema cada vez se ponga más en agenda. Yo soy muy crítico en el sentido de que se viene subestimando el tema, pero la verdad es que hay que decir que en los últimos meses, sí, por distintas razones, en algunos casos planteado en un sentido correcto, en otros no tanto, pero el tema se está poniendo en agenda y hay que seguir presionando para esto, para que además de que se hable del tema, bueno, esto se transforme en decisiones concretas, en incremento de contratos de profesionales, etcétera. Sí. Pero después, a nivel más preventivo, bueno, estar atentos cuando tenemos un ser querido que empieza a tener alguna señal de alarma de algún tipo de problema emocional, para tenderle una mano, para no discriminarlo, para no criticarlo, para no culpabilizarlo, sino todo lo contrario, poder que observe, que entienda que tiene la posibilidad de hablar, de decir lo que le pasa. Y después hay distintos tipos de acciones que promueven el bienestar, como es, bueno, tener una vida lo más saludable posible, tratando de, sobre todo los jóvenes, que puedan, por supuesto, en este doble rol que tenemos de seguir estableciendo ciertos límites, pero también que puedan crecer siendo lo más autónomos posibles, que puedan encontrar situaciones que le hagan bien, que puedan encontrar algo así como un proyecto de vida, y los vínculos saludables, y poder hablar de lo que les pasa, me parece que hoy es fundamental. Licenciado, le agradecemos muchísimo el contacto con Fénix. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Gracias, un placer. Se llama Luciano Grasso, es psicólogo, exdirector nacional de salud mental. Me cambiaste la